¿Por qué no riegan más? ¿Han escuchado esa pregunta? Variantes de esa pregunta se han escuchado, se han leído, se han visto en los días más complicados de la sequía, esta que asoló este verano de manera particularmente cruda al campo uruguayo. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, solo el 2% del territorio productivo del país tiene riego, lo que para el ministro Fernando Matos es muy poco. Que nosotros venimos aumentando a un buen ritmo la cantidad de sistemas de riego instalados en el país, pero muy por debajo de lo que sería ideal. Claro. Es decir, si sumamos todos los sistemas de riego que tiene el Uruguay, 70.000 hectáreas de pivot, a un ritmo de 5 o 6.000 hectáreas por año, más todos los sistemas de riego fundamentalmente vinculados al arroz y a la caña de azúcar, tenemos 270.000 hectáreas de sistemas de riego en el Uruguay. Y en realidad eso es menos del 2% del área productiva. Es muy pocos sistemas instalados. Según Matos, deberíamos tener 5 veces más de área regada para contar con condiciones reales a efectos de reaccionar frente a estos episodios que terminan impactando, dijo, en la economía y en la calidad de vida de los uruguayos. Entonces, ahí va la pregunta, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se depende de las condiciones climáticas? ¿Por qué no se apuesta por tecnología que permita controlar mejor el acceso al agua, de modo de evitar o al menos reducir consecuencias dramáticas? En la Expo Activa Nacional, a mediados de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou propuso ir hacia una política de Estado en materia de riego. Y ahí aparecen más preguntas. ¿Cómo debería ser esa política? ¿El riego es la única alternativa o hay otros desarrollos que puedan implementarse? Ese es justamente el tema que les proponemos hoy en el Espacio Central y lo hacemos con una entrevista a 2 voces, y 2 voces de la casa. Además, estamos recibiendo a los 2 coordinadores, a los 2 conductores del espacio Conexión Interior aquí en Perspectiva. Por orden alfabético, a ver, ingeniero agrónomo Carlos Amonte, buen día. Buen día de la audiencia. Buen ingeniero día. agrónomo Gustavo Gariboto, buen día. Emiliano, audiencia, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Cada tanto se juntan, cada tanto los tenemos. Exactamente. Porque habitualmente salen una semana uno, una semana el otro, pero cada tanto se dan estas reuniones que creo que vienen muy bien. Tenemos un tema enorme para discutir esta mañana. Les propongo que arranquemos con una evaluación de lo que acaba de pasar o de lo que está terminando, en 2 sentidos. A ver, Carlos, por tu lado, ¿qué implicó esta sequía? ¿Qué golpe implicó? El tema es complejo, como tú recién lo dijiste, tiene muchísimas aristas. ¿Por qué estamos parados hoy acá? Porque venimos de una sequía prolongada de 3 años seguidos, que en el Uruguay hubieron 3 grandes sequías en la historia, reciente que yo las viví, en el 89, en el 2008-2009 y esta. ¿Cuál es la diferencia de esta sequía que acabamos de terminar en algunos lugares del Uruguay, como en el caso mío de Cerro Largo, el fin de semana pasado? Recién el fin de semana pasado, podemos decir, nos dio un respiro y arrancó el principio del fin, lo que sería, porque esto ya lleva muchos meses. Y dijiste 3 años, ¿no? 3 años de sequía. Lo remarco porque para el conjunto de la población la sequía se hizo visible, no sé, en los últimos meses, ¿no? Pero veníamos de 3 veranos complicados, que eso es lo original, entre comillas, de esta sequía. Bien. Lo otro, que en las sequías anteriores, yo viví la del 89, yo vivía en el sur, en San José, y no sufrí la sequía. Era solamente en el norte que mató muchísimos animales, miles y miles y miles de animales. Nosotros comprábamos ganado, y llegaban muertos, los abríamos y adentro tenían piedras, habían comido piedras. Eso fue dramático, eso fue realmente grave. En el 2008-2009 también fue sectorial, pero era muy salpicado. Había un lugar que había una sequía y al lado, a muy pocos kilómetros, no había sequía, eso fue diferente. En esta, la particularidad horrible que pasó es que todo el país, de norte a sur, de este a oeste, sufrió la sequía. Entonces nadie se salvó. Ese es lo primero complejo. ¿Cuánto costó
ese daño, en una entrevista que tuvimos contigo, yo hablé en noviembre, arriesgando $1.000 millones. El gobierno, el Ministerio de Economía, ahora pasó $1.175 millones. Si le agregamos, las vacas se preñan en verano, los terneros que no van a estar en la próxima aparición, que es una hipoteca que nos metimos, una deuda para futuro, que va a faltar ganado, va a faltar carne, para faenar a futuro, dentro de 2-3 años, vamos a seguir sintiendo los efectos de esta sequía, porque son los terneros que no nacieron. Y eso se puede llegar a hoy se valora, hay un trabajo de CERE muy interesante, en $1.800 millones. Que después vamos a hablar de los sistemas de riego que se proponen, y el costo que tiene son de $1.800 millones. O sea, lo interesante es, todo en comillas, ¿no? Lo interesante es que el costo que tuvo para el país esta sequía que acabamos de terminar el fin de semana pasado, si Dios quiere, va a tener una repercusión a futuro, y hay que ver cómo nos preparamos para la próxima sequía para estar mejor parados. Bien. Otro enfoque también a propósito de lo que acabamos de ver, Gustavo, ¿se repite esto? ¿Vendrá de nuevo? ¿Hay la probabilidad de que este tipo de fenómenos se den con una frecuencia mayor que antes? Es probable que sí, que se den con mayor frecuencia por el famoso cambio climático, pero estribando un poco en lo que decía Carlos de las particularidades de esta sequía, en realidad esta sequía es una sequía que no sería atribuible al cambio climático. Es una sequía que tuvo esa duración que mencionaba Carlos, tan larga, y que muy seguramente, como también vos señalabas, la mayoría de los oyentes no tengan conciencia de que esto empezó mucho antes, que básicamente se debió a ese famoso efecto niña que hoy conocemos, así que la ciencia conoce, la academia conoce, pero además se ha vulgarizado y tenemos idea de lo que es la niña, y que es un fenómeno absolutamente natural que ocurre hace 40.000 años, que se dio en conjunción con otros dos fenómenos que tienen nombres particulares, que son los vientos que están en la zona del Polo Sur tienen también un ciclo, y ese ciclo es absolutamente natural, que se alejan o se acercan del polo, y eso hace que los frentes fríos avancen o no avancen, y esos frentes fríos son los que provocan la precipitación. Y lo mismo ocurre con las presiones. Se conjugaron esos tres elementos de esos tres efectos para generar en este periodo, en estos 3 meses de diciembre, enero y febrero, esta sequía que tuvo las particularidades que mencionaba Carlos en cuanto que afectó a todo nuestro país y más todavía a toda la región. Pero fue un evento absolutamente natural y que además fue previsto. Fue previsto con un determinado porcentaje de probabilidad, y fue previsto por la Organización Meteorológica Mundial unos cuantos meses antes, donde se anunciaba que las lluvias iban a estar por debajo. No tenemos todavía los conocimientos para poder decir cuán por debajo, pero sí que era una alta probabilidad, del 75%, que iban a estar por debajo de los promedios históricos. También en aquel momento se anunciaba que a partir de marzo la situación se revertía, y sobre todo esa fase de la Niña, que es la más larga, ¿no? Los otros efectos son efectos bastante más cortos en duración, comenzaba a una fase neutra. Esos efectos de la sequía tiene una particularidad que alguna vez lo mencionamos también. No tienen un momento de inicio y no tienen un momento de finalización. Es como cuando dejo de ser niño y paso a ser adolescente. No es un día, no es un momento. Un incendio se termina cuando se apaga el fuego. Sus consecuencias siguen, pero el fenómeno... Y tiene otra característica que en un programa como este me importa mucho mencionar. Es diferente a otro tipo de catástrofes. Si nosotros hubiéramos tenido un tornado, porque hemos vivido un drama en el país, y los productores hemos vivido un drama enorme. Si hubiéramos sufrido un tornado, recibiríamos una sensibilidad, una empatía del ciudadano común, del ciudadano ajeno al sector, que no la genera la sequía, porque no tiene ese mismo dramatismo. Sin embargo, yo quiero decir que este efecto fue multiplicado a la n potencia el efecto de cualquiera de los otros tornados que hemos tenido en el país, en los productores, en la gente común, en el trabajador, en la economía, y no solo en la economía.
y también para los pobladores urbanos, de manera directa, porque tuvimos ciudades al borde de quedar sin agua. Montevideo mismo estuvo complicada de quedarse sin agua, pero además porque esto, como señalaba Carlos, va a traer efectos económicos, y yo no me quiero centrar solamente en lo económico, ni en esto, ni en lo que venga después en la discusión sobre el agua, pero esto tiene efectos económicos directos, porque vamos a comprar los productos más caros, porque hay menos. Entonces, y finalmente termino con esto. Esto además, las consecuencias se van a alargar por un periodo que va mucho más allá de una vez que se regularicen las lluvias, y siempre con un rango de incertidumbre, que eso es la gran dificultad que nosotros tenemos todos como seres humanos para manejar. ¿Cómo nos movemos en escenarios de incertidumbre? Para cualquier cosa, para la sequía, si va a llover o no, para eventualmente pensar en el riego. La incertidumbre es lo que domina esto, y hay también algunas formas de mejor gestionar la incertidumbre. De eso es que justamente queremos hablar. Pero antes creo que Carlos quiere agregar algo. Hay un trabajo de FAO con PNUD que hace una proyección 2010-2040 o vaticinio, y dice que la temperatura máxima va a aumentar 1.5 en ese periodo, o sea que eso... Primera alerta roja. La segunda es que se van a acentuar las variabilidades de la precipitación. Ya el Uruguay de por sí tiene una variabilidad muy grande dentro del país. Lo vivimos diciendo Gustavo y yo en Conexión Interior. Hay lugares que llovió, lugares que no. La gente dice, llovió 100 milímetros en tal lugar. Sí, pero al lado nada. Esa es una de las características del clima en el Uruguay. Y lo tercero, que va a haber un aumento en las olas de calor. Si cada una es una luz roja, imagínate si en ese combo, en ese cóctel se combinan las tres, va a pasar algo muy parecido a lo que vivimos este verano. O sea, esa es la proyección, y hay que prepararse para eso. Bueno, justamente, ¿no? Decía recién Gustavo que esto que pasó no fue una sorpresa. Para empezar, no fue una sorpresa, fue advertido. Se sabía que algo así venía. Bueno, con más razón cabe la pregunta de, ¿nos preparamos bien? Perdón, el sector se preparó bien, el país se preparó bien. Parecería que no del todo. Y entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y para la próxima sí? ¿Qué podemos hacer para la próxima? De eso es que queremos discutir esta mañana, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión de escalas temporales. Es decir, cuando en septiembre, octubre, se anunciaba que íbamos a tener esos eventos, ¿qué puedo hacer en ese momento? Y eso es una escala temporal. Bueno, en un momento pre-crisis, ¿qué es lo que puedo hacer? Está haciendo agua el barco, ¿qué es lo que puedo hacer en ese momento? Y ahí hay una batería de cosas que podemos hablar. No vamos a profundizar, no, la idea no es hablar desde el punto de vista técnico en profundizar en esas cuestiones. Y esa es una mirada que básicamente tiene que ver con lo que porteras adentro puede hacer un productor en ese momento, y que quizás debió empezar antes. Y luego hay otra mirada más amplia, más grande, que es la mirada país de cómo nos enfrentamos a esto, saliendo de la coyuntura particular de esta sequía, sabiendo que vamos a tener otras, que vamos a tener varias otras sequías, que además siempre las tuvimos. Y ahí yo quisiera introducir otro elemento, que es la diferenciación entre lo que es la sequía y el déficit hídrico, porque algunas veces lo manejamos como conceptos similares, y en realidad son conceptos que tienen una diferencia. Muy rápidamente. Hablemos de eso, porque los periodistas, los medios de comunicación, creo que metemos la pata en esa materia con frecuencia. No creo que se digan, porque todos caemos en esas generalizaciones. Cuando hablamos de sequía, muy así, esquemáticamente, lo que estamos hablando es que falta agua porque no llovió. Eso es una sequía. Cuando hablamos de déficit hídrico, le incorporamos otro elemento, que es la cantidad de agua que estamos utilizando para los distintos usos que tenemos del agua. De hecho, exagerando, lo que quiero decir es, puede haber déficit hídrico sin que haya sequía, simplemente porque la demanda de agua para todo uso es mayor que el agua disponible, y por lo tanto tenemos un déficit hídrico. Es como si en mi cuenta bancaria una cosa es lo que me ingresa periódicamente y otra cosa es cuántos retiros hago. Lo primero es la sequía, la ausencia de esos ingresos es la sequía, y si estoy sacando más de esa cajita de ahorro de lo que la cajita de ahorro tiene, genera un déficit hídrico a pesar de que esté ingresando en esa caja de ahorro. Y eso es muy importante considerarlo, porque no es ajeno a los problemas que tenemos los usos del agua, que además no son solo agropecuarios. Bueno, sí. Entonces estás apuntando a que deberíamos considerar
no el riego solamente, o no una política de Estado en materia de riego, sino de manejo integral del agua, una cosa así. Nosotros tenemos un agua que hoy la sabemos hace muchos años, pero creo que hoy el ciudadano común sabe que es un recurso que no es ilimitado. Nosotros creímos siempre que era ilimitado en cantidad y calidad nuestra agua. Siempre en Uruguay el agua era lo que sobraba. Hoy sabemos que ni en cantidad ni en calidad nuestra agua es ilimitada. Por el contrario, tenemos luces amarillas, naranja, por lo que decía antes, estuvimos al borde de una sequía que tampoco fue espantosamente grave si nos comparamos con las sequías que estos mismos fenómenos climáticos ocasionaron en otros países. Sin llegar a esos extremos, tuvimos la espada de Damocles de quedarnos sin agua para bebida, ¿no? Estuvimos con restricciones de la OCE, es decir, una cantidad de medidas. Quiere decir que ni la cantidad, es decir, la disponibilidad de agua ni la calidad de ese recurso son ilimitados. Por lo tanto, no podemos pensar en el uso del agua únicamente para un sector, no podemos traccionar, sino que es un problema que finalmente genera conflictos socioambientales, que es lo que de alguna manera ahí sí, como política de Estado, tenemos que prevenir. Incluso no mencionaste otro uso del agua importante y que también se vio afectado. El agua para generación de energía eléctrica. Exacto. ¿No? Las centrales hidroeléctricas estuvieron en problemas, tuvimos que importar energía eléctrica de países vecinos y eso implicó obviamente un costo diferente. Un costo diferente y además mucha de esa energía viene de combustibles fósiles también, de esa energía importada o la propia generación aquí. ¿Cuál es la ventaja de este periodo? Porque todo eso que plantea Gustavo es verdad y fue lo que pasó, pero nos agarró. Pues tú decías, ¿cómo nos agarró esta sequía a los productores y cómo nos va a agarrar la próxima sequía? Entonces, por suerte, en esta sequía, vamos a pararnos en diciembre, después de las cosechas de invierno que fueron extremadamente buenas, fueron récord, y al sector, para poder hablar del sector agrícola, ganadero o agropecuario del país, vamos a diferenciar el sector agrícola, el sector ganadero y después la hortifruticultura, porque si mezclamos todo es muy difícil encauzar el tema. Entonces, en el sector agrícola, los agricultores vienen de una zafra muy buena, con cifras récord en área, en precios y en producción, récord histórico de trigo, de producción de trigo por hectárea, lo cual los agarra fuerte económicamente, que pudieron sembrar la soja, pudieron sembrar el maíz y pudieron enfrentar la sequía, pero fuertes, con espalda los agarró. Al sector ganadero veníamos de un primer semestre del año 22, que fue el semestre soñado del sector de la ganadería, lo cual también se vendió y se embarcó y se engordó y a precios récord históricos. O sea que gracias a Dios en esta sequía nos agarró bien parados económicamente. Pero la próxima será igual. Y déjame complementarte en eso, que además si lo miramos desde esa perspectiva histórica y esas 3 sequías que vivimos por viejos con Carlos, también es cierto que el sector, y me voy a hablar en particular del ganadero, porque la mayoría es el que más conozco, la mayor superficie, la mayor cantidad de productores, también hemos aprendido mucho a gestionar y cómo manejar. En aquellas primeras sequías que decía Carlos, que el ganado venía comiendo piedra, los productores, en grueso, no sabíamos suplementar en Uruguay. Suplementar es darle comida que no es el pastoreo. Era impensable. No sabíamos, no conocíamos. No suplementar, ese concepto no estaba en la agenda. No se suplementaba y por lo tanto no se sabía cómo suplementar. Solo la lechería. Solo la lechería. Solo la lechería, claro. Como siempre, haciendo punta en tecnología y en aplicación de herramientas. O sea, la suplementación no figuraba en la caja de herramientas. Hoy fue la tabla de salvación. Fue uno de los aprendizajes de la sequía del 88-89 y lo voy a nombrar porque el profesor Ruy Casberro, grado 5 de Nutrición Animal en Facultad de Agronomía, hizo trabajos de campo importantísimos para enseñar a utilizar fardo de paja de arroz, es decir, de residuos, y darles un pequeño núcleo proteico para que ese fardo efectivamente cumpla la función nutricional y así poder salvar animales. Y a partir de ahí además se empezó a desarrollar una industria de la suplementación y de los fardos.
que ha sido un cambio enorme. Atenuó de manera importante el impacto, atenuó el golpe. Y entonces cuando a veces se dice, que no hacen, que no toman, que no hay tecnología, eso es una tecnología, eso es un cambio cultural, porque además la instrumentación de la suplementación en un establecimiento ganadero no es sencillo. Eso que dice Gustavo, que es así. Hoy, en este verano pasado, las cuales las vacas las queríamos preñar, estaban las vacas con los toros y estaban paridas con el ternero al pie para que la audiencia entienda. Entonces teníamos la crisis de la vaca, de la madre que estaba lactando, y la crisis del ternero que se tenía que desarrollar. Para salvar la vaca, que se venía para atrás y cada vez más flaca, se tuvo que sacar el ternero en forma precoz, antes de los 6 meses del destete natural. A ese ternero hay que darle suplemento, hay que darle ración. Esa tecnología nueva. O sea, en el 89 no existía. Tecnología, aclaro esto, ¿no? Tecnología en el agro, por ejemplo, se utiliza de forma diferente a la que habitualmente el oyente maneja, ¿no? Sí, y es un problema. Sí, porque tecnología se suele pensar en fierros, ¿no? O en software, ¿no? En inteligencia artificial, todo eso. Lo utilizamos como conocimiento. Tecnología también es un conocimiento nuevo. Un método de trabajo, un método de trabajo y conocimiento nuevo, línea de investigación nueva, la cátedra enseñándole a los gurises que hay herramientas, instrumentos paliativos para las crisis forrajeras. En la nota que vos hiciste con los gurises, con los directivos de la Rural de Soriano, de los Proactiva, el secretario te mencionó eso, cuando decía, ¿cuáles son las nuevas tecnologías, las nuevas cosas? Él hizo énfasis en eso. Muchas de esas son nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer, nuevo arte. Sí, también está el dron, también está todo también eso, está la computadora puesta arriba de la cosechadora, todo, pero... Eso, y tiene mucho más impacto. Y una cosa muy breve, de vuelta para ilustrar al oyente, cuando nosotros nos quedamos sin comida por los animales, y los animales están galgueando de flacos, en ese momento ya es tarde para enseñarles a comer, y una vaca no aprende a comer de un día para el otro. Enseñarle a comer, y particularmente determinadas raciones, que además hay que darlas con una dosis justa, porque si nos excedemos el animal muere por enfermedades metabólicas que le genera ese propio suplemento, lleva un tiempo que en ese periodo de crisis es imposible tener. Entonces, el gran cambio ha sido que muchos de nuestros animales saben comer, porque la ventaja es que una vez que aprendieron a comer, no lo olvidan más, es como andar en bicicleta. Para cerrar esta parte introductoria, agrego otro aprendizaje, o mejor dicho, otra mejora que ha habido en los últimos años. Si comparamos, por ejemplo, con la sequía del 88-89, se ha avanzado en sistemas de riego, ¿no? Obviamente no todo lo necesario, pero lo mencionaba el ministro Matos en esa grabación que escuchábamos, ¿no? Venimos aumentando a buen ritmo la cantidad de sistemas de riego instalados en el país. Si sumamos todos los sistemas de riego que tiene Uruguay, 70.000 hectáreas de pivot a un ritmo de 5 o 6.000 hectáreas por año, más todos los sistemas de riego fundamentalmente vinculados al arroz y la caña de azúcar, tenemos 270.000 hectáreas del sistema de riego en Uruguay, ¿no? Muchísimo se ha avanzado. Ahí tenés que diferenciar el riego del arroz y caña de azúcar, son que se hacen bajo agua, y si no tenés agua no puedes plantar. O sea, eso es, hay un programa de conexión interior que hicimos, en el cual varios de tanto Gustavo como yo, de arroz y otro de caña de azúcar, en el cual se explica bien que ahí no existe la plantación de caña de azúcar, de arroz y de los cultivos hortifrutícolas bajo techo, que también es con riego, y algunos cultivos hortifrutícolas que se hacen también con riego, pero a cielo abierto. Eso es el panorama de que se hace sí o sí con riego y que ya existe. Que en el informe de Ceres habla que se introdujeron 40.000 hectáreas nuevas, no habla de esa cifra. Si tú le metes el arroyo son 170.000 hectáreas más 10.000 de caña de azúcar, ahí podés hacer ese paquete. Lo que sí hay que diferenciar el arroz, caña de azúcar y lo que es cultivos hortifrutícolas bajo techo, como que quedarían fuera de la discusión para no mezclar, porque eso es un know-how que ya existe. Lo cierto es que lo que sí es bueno, Emiliano, discúlpame, tenemos que utilizar ese know-how, como recién hablamos del know-how de los conocimientos que tenía la lechería, que la ganadería los utilizó para mejorar el nivel nutricional, como decía Gustavo, que informaba o que estudió Escaberro, pero la misma tenemos que aprender de los arroceros. Ayer en Vergara se hizo una jornada de riego con soja. Es impensable, hace 10 años, una jornada de riego
en zona arrocera de soja. Y fue ayer la jornada, excelente. Y es un camino de ida, o sea, se viene. Cerramos acá, esta parte te quedó algo todavía. Sí, cerramos con esto simplemente para complementar, para ilustrar a la audiencia, de la totalidad de agua de riego que se usa en el país, si te parece cerramos con eso. Lo tengo acá anotado, el 80% aproximadamente se usa para regar el arroz. De toda el agua que se usa para regar, de esto que mencionaba el ministro, el 80% es para el arroz, el 8% del agua es para lo que llamamos los cultivos industriales extensivos, ¿no? Es decir, la soja, el maíz sobre todo, y el sorgo. Después hay otro 5% para la caña de azúcar. La citricultura ocupa el 4% del agua, pero el 60% del área citrícola es bajo riego. Y algo similar ocurre con las frutas de hoja caduca. Es un porcentaje muy bajo de la totalidad del agua que se utiliza, pero es un área muy importante de ese sector. Claro, porque es una producción muy intensiva, ¿no? Y de esa producción, exactamente. Por lo tanto, eso da una idea del estado del arte de en qué se va el agua que hoy estamos utilizando para riego, con todos esos adelantos enormes que ha habido en cuanto a forma de regar. Para completar lo que dice Gustavo, el riego se duplicó en los últimos 6 años, porque si no quedamos todos pesimistas y que no hicimos nada. Bueno, y se cuadruplicó desde el año 2010. O sea, los últimos 3 años hay un 30% más de área bajo riego. No alcanza, clarísimamente. No alcanza. Es poco, pero vamos caminando. En la segunda parte de esta entrevista a dos voces con Carlos Amonte y Gustavo Gariboto, ingenieros agrónomos, coordinadores de Conexión Interior, acá en Perspectiva, ahí sí vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que tiene sentido hacer para que la próxima sequía agarre al país y sobre todo al campo, en este caso, en mejores condiciones? Bueno, estimados, estoy mirando mensajes de los oyentes que son una cantidad. No voy a poder leerlos todos, desde ya las disculpas del caso. Procuraremos sí que todos lleguen a los dos entrevistados de esta mañana. Pero elijo por ejemplo, soy ingeniero agrónomo, trabajo en horticultura. Debe ser el sector con mayor incorporación de riego. La seca empezó en invierno. Las resecas de agua nunca se llenaron. Hasta la gente más preparada para regar sufrió el cimbronazo, dice, ¿no? ¿Se entiende el mensaje? Sí, perfecto. Depende de la zona, ¿no? Claro. Y después, esta es una anécdota. En 1989 viví la seca trabajando en un puesto de estancia en el este de Durazno. Los animales entraban al monte indígena y se lo comían todo hasta donde les daba la boca. Quedaron los montes limpios, caminaba sin ningún impedimento, dice Rafael. Da una idea del dramatismo de aquel otro caso, ¿no? Nosotros mandábamos un camión de fardo para Artigas y volvía un camión de vaca flaca. Cambiamos un camión de fardo por un camión de vaca flaca. Ese era el dramatismo de ellos. Hoy en nuestro espacio central el tema es el riego. Después de esta sequía histórica hay que avanzar en una política de Estado en riego para el campo. ¿Cómo tiene que ser esa política? ¿Dónde hay que poner foco? ¿Cuánto y cómo se riega hoy? ¿Cómo puede mejorarse lo que se hace hasta ahora? De eso es que estamos discutiendo con dos voces de la casa. Los ingenieros agrónomos y colaboradores de Conexión Interior, Carlos Amonte y Gustavo Gariboto. ¿Qué dicen? ¿Por dónde empieza la segunda parte? Yo primero me alegro de que estemos tocando este tema. Es una alegría porque hace 10 años, 20 años, impensable que estemos en un programa pensando qué vamos a hacer en el futuro y hablando de riego, ya es un avance. No importa después si se realiza más. Y voy a vaticinar algo y ojalá que me equivoque. Dentro de 6 meses que va a llover, van a llover 200, 300 milímetros, después nadie va a hablar nunca más de agua, de riego, de seca ni nada. Porque entonces el tema para buscar soluciones a futuro, para que la próxima seca nos agarre mejor parado, es ahora o nunca. ¿Hablamos de una política de riego o de una política de gestión integral del agua? Bueno, es complejo eso. Sí, es muy complejo. Lo pregunto teniendo en cuenta la observación que hacía hace un rato Gustavo, ¿no? Sí. Más allá del nombre que le pongamos, lo que sí
yo estoy absolutamente persuadido es que nosotros no podemos hablar del riego, del uso del agua para el riego, sin hablar de los demás usos y cuidados alternativos del agua que la precisamos para cosas tan o más importantes que para regar. El uso agropecuario, a su vez, va a tener diferentes usos. No es lo mismo el agua que preciso para regar que el agua que preciso para que beban los animales o el agua que preciso para que beban las personas, en cantidad y en calidad. Yo quiero insistir bastante con el tema de la calidad, porque nosotros tenemos un problema grave en Uruguay de calidad de nuestras aguas. Tenemos, lo voy a decir en uruguayo, tenemos el río Santa Lucía totalmente podrido. Y eso ha sido una mala gestión que no tiene un culpable en particular, es como sociedad no hemos sabido gestionarla. Y tenemos un problema muy grave. Tiene varios culpables. Tiene varios culpables. Somos todos responsables, porque además culpable, claro, es decir, le quiero sacar la cuestión de la animosidad, decir voy a hacer un daño. No, somos responsables de algo porque no fuimos conscientes, porque no lo vimos. Por lo tanto, nosotros no podemos, me parece a mí que nosotros no podemos estar pensando en la utilización del agua para riego sin considerar un escenario que es bastante más amplio. Ahora vamos a hablar acá del uso del agua para la agropecuaria, pero tenemos que saber que el uso del agua para agropecuaria está por debajo de un interés nacional superior, y el interés nacional no es solo el del agro. Y eso también me parece importante decirlo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo lo llevaría al ejemplo de esta sequía. ¿Qué pasó? Hubieron productores que se quedaron sin agua para tomar, para la casa, para los pequeños productores, que esos son el mayor número de productores del país, y que sufrieron la sequía porque no tienen recursos, porque no se pudieron preparar, porque no tenían lo que yo hablaba, un cultivo de invierno que lo respaldó, ni pudieron vender ganado gordo en el momento de auge. Entonces se plantaron en una sequía sin recursos, que precisaban agua para la casa y que precisaba agua para el ganado. Hablamos muchas veces en Conexión Interior que una de las leyes de bienestar animal es que el animal esté libre de sed. Es obligatorio que nosotros le demos agua y comida al animal, porque usted tiene que estar, por bienestar animal, libre de sed y de hambre. Entonces, ¿qué pasó? Las intendencias, la OCE, el ejército, armaron contingentes para llevar agua a esos pequeños productores que estaban. Por ejemplo, una intendencia llevó en este periodo a 100, 150 productores agua continuamente. También estuvo la otra posibilidad. Ahí tenemos un número. Se habilitó a que las escuelas rurales con sus pozos fueran sitios donde se pudiera llevar el ganado para que tuviera agua, para beber agua. Y se habilitó las calles para poder pastorear y que el ganado comiera en las calles, cosa que es de riesgo en el manejo, pero también se utiliza como una herramienta. Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer en la próxima sequía? Vamos a las intendencias, por ejemplo, que es el organismo del Estado que está más cerca del productor y de la persona. ¿Vamos a repetir la misma historia de que le vamos a llevar agua a las 150? ¿No será que hay que hacer un programa para que en la próxima sequía esa gente, como el programa que hicimos con el del pozo del Tala, de uso colectivo, que en vez de 100, capaz hay que hacer 30 pozos? Estamos hablando de obra de $300.000. Acá estamos hablando de una línea de trabajo, ¿no? La perforación. La implementación de pozos que permitan tener agua para el consumo de la familia y para el consumo de los animales, para empezar. Y que pueden ser pozos individuales o comunitarios, como el ejemplo ese que tuvimos hace poco. Y si vamos a escala más grande, tenemos la represa de India Muerta. Tú le hiciste la entrevista al senador Sebastián Silva, que hablaba del Prenadercito y de un programa macro en la cual hacer más represas. Hay un ejemplo de una represa privada, que es la de India Muerta, que son 3.500 hectáreas, imagínense, 3.500 manzanas de Montevideo cubiertos de agua, en lo cual le da agua a 10.000 hectáreas de arroz, y esa agua, si no, se iba al Océano Atlántico, se iba por el canal Andrioli, íbamos, que eso es una de las cosas que hay que corregir, y estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. El tema del agua es más complejo, pero vamos a seguir permitiendo, mientras hubo una sequía, de tirar agua dulce al océano. Gustavo. Bueno, ahí es donde a mí me gustaría poder hacer una mirada que incorpore otras disciplinas.
otros enfoques y en una clave que incorpore miradas ambientales que, por ejemplo, la represa de India Muerta no tuvo en su momento, más allá de que se hizo en tiempos de dictadura donde obviamente alcanzaban las decisiones. Si no, no se hubiera hecho. Sí, tampoco estaban los temas ambientales sobre la mesa como están hoy presentes. No, se hacían disparates en el Uruguay y en el mundo. En el mundo. Y yo tengo muchos amigos, se van a enojar conmigo, me van a pelear, sobre todo mis colegas, productores y técnicos. Yo creo que hoy sería impensable inundar 3.500 hectáreas de bañados de un ecosistema súper delicado, súper sensible, para producir 8.000 hectáreas de arroz. Para generar arroz en 8.000 hectáreas. Eso hoy yo creo que sería impensable. ¿Preferís tirarla al océano? No prefiero tirar al océano. Lo que yo estoy diciendo es, con los conocimientos, además de los técnicos, si me permiten una cosa previa, no hay ninguna duda que, al igual que con los fertilizantes, el regar, desde el punto de vista biológico, fisiológico, es al menos dentro de un rango, es casi lineal. La respuesta, si la respuesta de un cultivo al fertilizante o al riego es lineal, eso no está en discusión. La discusión es incorporar otras dimensiones, y a mí me importa mucho incorporar la dimensión ambiental. Yo creo que hoy sería impensable que, por ejemplo, un Ministerio de Ambiente tolerara o aceptara o promoviera que impacto ambiental permitiera inundar 3.500 hectáreas de bañado para generar para regar 8.000 hectáreas de arroz. Hay un recurso mucho más valioso, quizás no monetizable, pero no por eso menos valioso, que son la preservación de esos ecosistemas. Y esa dimensión nosotros tenemos que incorporarla de alguna manera. Corremos el riesgo de estar vendiendo cosas mucho, no sé, es como vender el bronce del monumento a la carreta al kilo del bronce. Nosotros estamos... Lo planteo en términos así, tremendos. Sí, en blanco sobre negro para graficar lo que quiero decir. Hay muchos indicios y trabajos que nosotros estamos con luces amarillas en nuestros cursos de agua, no solo en los principales, amarillas o rojas, en función de un modelo de agricultura que es necesario, sí, lo estamos haciendo, sí, vivimos gracias a eso, sí, pero es absolutamente insustentable. Esta discusión se podía haber dado hace 20 años y era válida porque una hectárea de riego valía lo que valía una hectárea, salía más caro que una hectárea de campo. Una hectárea de campo valía $1.000, o en la época valía $300, y hoy estamos hablando de $4.000 por hectárea de riego. Hoy en día... Perdón, ahora aclaremos esos números. En la seca del 89, la hectárea de campo valía $300. Sí. Y hoy están hablando que una hectárea, no existía la tecnología en ese momento, pero si hubiera existido, vale hoy una hectárea de riego, vale $4.000 por hectárea. Instalarle el riego. Instalarla, la amortización de los equipos, más la electricidad, más llevar la electricidad. Es muy complejo el tema. Hay que llevar la luz, hay que llevar la electricidad, hay que llevar los pivots. Tiene que haber una tecnología que se sepa, hay toda una parte de computación y de todo, que hay gente que hay que entrenar. Bueno, todo eso es muy complejo y no es de un día para el otro, es un camino que se está haciendo y se va a seguir haciendo, porque los aumentos de productividad en el caso de maíz es del 80%, y en años de seca se duplicó la producción de maíz. Entonces los números dan y cierran por todos lados. ¿Por qué? Porque ahora una hectárea agrícola vale $12.000 o $10.000. Entonces vale la pena hacer una obra de riego para ese campo agrícola, que si no tengo que salir a comprar 3 hectáreas más. Esos números cierran y son así. ¿Cuál es el problema? Es que tiene que haber una infraestructura para que avance esos conocimientos y esa nueva forma de trabajar, que el Uruguay no está preparado. Primer tema es la electricidad. Yo llevé la luz a Verachí y me costó años, mucha plata y muchos trámites burocráticos, que tú le estás haciendo un trabajo a una compañía que después te va a vender la electricidad y lo tengo que pagar yo. Hay algo que no me cierra. Y después no se puede hablar de riego si no habla de energía, y el Uruguay no hay energía. Hablan del 98% del Uruguay está electrificado. Es mentira.
el 98% de las poblaciones era. Porque el resto del Uruguay está sin electricidad y llevar eso es caro. Entramos a la discusión a propósito del futuro, pero entramos a las patadas. Quiero decir, entramos con una serie de puntos que ustedes fueron marcando, que hay que tener en cuenta, que hacen que esto no sea tan simple como parece, etcétera. Bueno, en los minutos finales ahora vamos a tratar de ordenar por dónde podrían venir las políticas de riego o de gestión integral del agua a los efectos de la producción agropecuaria. Vuelvo a mirar mensajes de los oyentes y elijo este como ejemplo, nada más. Claudia, soy ingeniera civil hidráulica, dice. Creo que también debería considerarse la ley de riego, la generación de embalses, todos los impactos ambientales que eso genera. Si hay tensión entre los diferentes usos, exacto, las infraestructuras necesarias y el ambiente. Siempre existe esa tensión. Aparte, tecnología es todo, desde la rueda y antes. O sea, tecnología es conocimiento aplicado. Y finalmente, porque mandó varios apuntes, ¿no? El agua no se pierde en el océano, a monte. El agua forma parte de equilibrios, dice esta. Agua dulce mezclada con agua salada, eso pensando a futuro, Emiliano, creo que, porque nos queda poco tiempo, creo que hay tres patas que tiene lo que a mí me gustaría. Uno es un conjunto de lo más parecido al GACH en el tema del COVID, que sería juntar a la cátedra con la investigación, con la ciencia, los institutos de ciencia, la Facultad de Ciencia Biológica, juntarlos a todos. Y hay el Ministerio que tiene un trabajo durante muchos años y que ellos estudien cuál es el mejor sistema para salir, para que en la próxima sequía nos encuentre mejor parados. Por un lado tendrías asesoramiento científico, pero además tendrías una visión, ¿cómo decirlo? De Estado, es una política de Estado. Claro, no, pero tendrías la posibilidad de que hubiera una política integral, no una política sectorial, parcial. Se abarcaría incluso esa inquietud de Gustavo de hace un rato. Pero es sin duda que lo que plantea Gustavo es válido y tiene que ser considerado y puesto arriba de la mesa. Después otra pata es el financiamiento, cómo se hacen esas obras. Esos proyectos de riego, pozos, embalses, represas, lo que salga de esa mesa de estudio, de dónde se consiguen los recursos que en el mundo están y hay. Y después la tercer pata es cómo llamamos al productor. Porque después queda todo muy lindo en los proyectos, en los grandes programas, con muchos técnicos, colegas nuestros también se van a enojar con nosotros, con muchos nombres rimbombantes, pero después no llega al productor. Y estoy convencido por mi vida, trabajo junto a la Intendencia, que el vehículo para llegar más cerca al productor siempre es la Intendencia. Gustavo. Yo lamento que nos quede poco tiempo porque recién estamos entrando en materia en los temas más elementales y es partir de la lógica que acá hay un ciclo hidrológico que tenemos que comprender y el ciclo hidrológico es lo que manda. Cuando nosotros queremos, voy a ir muy rápido y con generalizaciones. Yo creo que el ministro dijo algo que está muy bien, yo no estoy hablando en contra del riego. Él cuantificó cuánto más podemos regar. Y creo que eso es muy importante, porque nosotros no podemos pensar en que vamos a regar la superficie entera del país. Tenemos un determinado porcentaje que en números redondos los cultivos industriales, yo saco el arroz y la caña de azúcar porque es lo que se riega de siempre, estamos hablando en el entorno de 40.000 hectáreas, quizás las podamos duplicar, triplicar, puede ser. Eso no va a ser gratis, ni en dinero, ni en ambiente, ni hay un riesgo en exclusión social. ¿Quién riega? ¿Qué productor puede acceder al riego? ¿Cómo son los planes para no dejar a nadie atrás? Pero no es eso sobre lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es, sea como sea que se haga, nosotros tenemos que presupuestar nuestras represas, muy sintéticamente voy a decir, con agua subterránea no riego cultivos extensivos. O sea que es, o uso cursos de agua o uso aguas de embalses. Aguas de embalse implica inundar áreas. Inundar áreas, si son las tierras buenas no lo voy a hacer porque la tierra es muy cara. ¿Cuáles son las tierras marginales desde el punto de vista económico? Las más sensibles desde el punto de vista ambiental. El ejemplo de India Muerta que yo decía recién. Por otro lado, los cursos de agua,
yo tengo que asegurarle un caudal ecológico. El país no puede darse el lujo de que ocurra lo que ocurrió ahora, que el río Cebollatí, que el río Cololó se cortaron por la demanda de agua que había, en un país que tiene mucha dificultad para fiscalizar además. Nosotros tenemos que asegurar el caudal ecológico de nuestros ríos, de nuestros cursos de agua. De la misma forma que tenemos que asegurar que esos represamientos no vayan en contra de ese movimiento hidrológico del agua. Y como además nosotros tenemos que presupuestar nuestras represas para los momentos de crisis, no para los veranos llovedores, porque el verano del 2012 que llovió como mal de la cabeza, o el año pasado, el otro en diciembre, que en enero cayeron 160 milímetros, ahí no vamos a regar. Nosotros tenemos que presupuestar nuestras reservas de agua para riego, para los momentos en los cuales no haya agua, y esa agua no es suficiente y pasó ahora. Mucha gente con los equipos, con los pivots, con la represa, no pudo regar sencillamente porque no había agua. Esa es una observación importante lo que quiero decir es que para el oyente común y corriente, digamos, para el oyente que está tratando de entender este asunto desde afuera, no vinculado estrictamente con el sector agropecuario. Tener infraestructura de manejo de agua y de riego, haber hecho la inversión, no da certeza absoluta. Lo decía recién un horticultor. No, certeza absoluta no, pero lo decía recién un horticultor. Es un seguro que tú tenés. Está bien. Ahora puede llegar a pasar, que igual el productor tenga problemas. Y termino con dos cosas. Hoy salió que el seguro, en las compañías de seguro, 140 millones de dólares se gastaron en asegurar. Se van a gastar en pagar en las indemnizaciones. Exactamente. Son 140 millones de dólares que se podrían evitar si el seguro lo tenés tú. Si yo tengo un sistema que me asegure que le puedo llevar, y ahí sí discrepo con Gustavo, el agua subterránea se puede utilizar, no para regar, pero sí para darle tomar agua al ganado y salvar en la ganadería, y el agua de la represa se puede utilizar para hacer un riego de pastura como hago yo, y pude salvar el ganado en pastura regada por desnivel, sin gasto de energía. O sea que hay algunos usos. Estamos yendo un poco rápido y capaz que el oyente se nos pierde. Sí. Estamos hablando de ganadería. Carlos en ganadería recién sí se detenía en ganadería y decía, el pozo para darle agua para beber. Y ahí salvas el ganado. Pozo para darle agua para beber. Y a la familia. Lo que hablamos recién a la está bien, sin duda. Pero pozo para que el ganado beba, para que no ande con sed, no se deshidrate. Son 50 litros que toma una vaca por día. Pero aparte tiene que alimentarse. Y para alimentarse, ahí está la represa o el riego, por ejemplo, por desnivel, etcétera, que permite tener pasturas disponibles para ese ganado, ¿no? Y agua en el canal. El ganado toma agua. Y ahí tenés un seguro que complementa las cosas. Es el ejemplo de la soja que hablaban ayer, que con riego no vas a regar toda la soja que plantás, pero sí puedes regar un área, lo cual te asegure que el costo te pague en la inversión que tú hiciste en la plantación. Ese es otro punto importante. No necesariamente. El seguro lo tenés tú. Claro, no necesariamente tener sistema para regar toda la plantación, para regar una parte, de modo que esa parte financie, banque el problema, el enfrentamiento del problema. Y no precise que venga papá Estado a subsidiar. Siempre alguien va a tener que pagar. Bueno, primero, como vos pusiste, Carlos, el ejemplo de Breachí, yo quiero mencionar, es un ejemplo muy particular de un establecimiento con una escala muy particular, y vos podés regar pasturas porque tenés una sistematización del arroz que es costosísima. Es diferente. Bueno, la sistematización es diferente. Está bien, pero te quiero decir... Es nueva, tenés que hacer nueva. Está bien, pero te quiero decir... Carlos, lo que te quiero decir es, vos tenés toda una infraestructura y una sistematización en una escala de las cuales hay muy poquitos predios de esa naturaleza en el país, que es lo que te permite, y un know-how, un saber hacer, que es lo que te permite hacer eso. Yo quiero insistir nuevamente en... ¿Por qué no lo pueden hacer los demás? El know-how lo tiene el INEA, el know-how lo tiene la cátedra, el know-how... Bueno, a lo que me importa poder, porque nos quedan los últimos minutos, y lo que me importa poder decir, cuando vos entrevistaste acá al subsecretario, a Ignacio Bufa, él mencionó una cosa muy importante, que es qué es lo que podemos hacer por teras adentro. Ahí también tenemos toda otra línea que no vamos a entrar ahora, pero que sí la podemos hacer, y que no necesariamente es riego, y que en todo caso, si el riego es una alternativa, es una decisión que la tiene que tomar el productor por sí y ante sí, pero yo creo que no es el país que tiene que hacer una enorme inversión para regar en agricultura. Y yo tengo una propuesta alternativa, y le voy a decir con 2 números. En números promedios, una
para regar, nosotros precisaríamos, regar cultivos extensivos, nosotros precisaríamos aproximadamente unos 3 millones de litros por hectárea para poder regar ese cultivo. En números promedio, hay muchos trabajos de mayor riego, dosis de riego, en números redondos, para regar precisamos unos 3 millones de litros para regar 1 hectárea. Esos 3 millones de litros o los sacamos de un río o hacemos de un embalse, como dije antes. Y nos va a permitir, sí, eso, mejorar la zona agrícola. Pero Uruguay no es un país agrícola. Y esa es la otra cosa. Agrícola me estoy refiriendo a la agricultura. No somos un país casi marginal para agricultura, sacando algunos núcleos. Y por eso, si vemos dónde se riega, es Río Negro, Soriano y Colonia. Ahí es donde se riega. El resto del país no va por ese lado la solución pensándola en como Estado. ¿Qué sí podemos hacer como Estado? Asegurar el agua de bebida por los animales, donde ahí sí podemos ir a los pozos, donde ahí sí podemos ir a los cursos de agua, porque precisamos 1.500 veces menos agua para asegurarle a los seres humanos y a los animales la bebida. Y si el país quiere enfrascarse en una inversión multimillonaria, como no lo ha dicho el ministro, pero sí de algunos actores lo han dicho, en obras faraónicas de represas y todo eso, con el suicidio ecológico que eso implicaría. Tenemos alternativas, que es aseguremos el agua para la bebida, evitemos que el ganado vaya a beber agua directamente de los cursos de agua, financiémosla o colaboremos en la financiación de la subdivisión de los establecimientos, manejemos el pastoreo, el ganado con sistemas de pastoreo con alambrados y no accediendo a las zonas riparias, preservando las zonas riparias, aseguramos la calidad de los cursos nuestros de agua. Dije en titulares algo que daría para hacer un curso entero, pero es las alternativas que tenemos pensando en los usos agropecuarios, que repito, no soy enemigo del riego, no estoy diciendo que no haya que aumentar la cantidad de superficie agrícola con riego, lo que estoy es perdiendo luces amarillas de que hay que tomar una serie de otros recaudos y que no alcanza a tener ni represas, ni sistemas de riego, ni pivot, por costosísimos que son, para asegurar riego. Y que hoy día tenemos en esta seca tuvimos capacidad ociosa de riego, inclusive hay gente que teniendo represas no regó, porque hay otro elemento, y lo mencionó Pablo Carrasco en su nota del País, hay una cuestión numérica. A Pablo Carrasco probablemente no entra en las cuestiones ambientales, es una cuestión numérica. Los productores, el que quiere regar sabe cómo hacerlo, la tecnología existe hace décadas. Es una cuestión de plata. ¿En qué sentido? Que lo que tenés que ver si te compensa o no te compensa, y la incertidumbre de la que yo hablaba al principio. Pero a ver, tenés el riego y no lo usás. ¿Por qué? ¿Cuesta mucho que la energía eléctrica, por ejemplo? Porque cuesta la energía eléctrica cuando la tenés. Si no tenés energía eléctrica vas a tener que ir a gasoil, que es la otra forma, excepto que puedas tener tengo miedo, Gustavo, que con ese planteamiento la audiencia se piense que es la general de los productores. Nadie tiene un predio, nadie tiene una represa para perder plata o para ver que los animales se le mueren o pierden kilos y no la use, digo yo. Eso realmente, si hay algún caso, sería la excepción, no es la generalidad de que la gente tenía represas y no regaba y los ganados se le morían de sed. ¿Tú conoces o alguien conoce la cantidad de proyectos que se hicieron de prenadería y que no se utilizaron? Soy consciente de eso. Es lo que estoy diciendo. Y hay una misión del Estado. Carlos, perdóname, pero es una misión del Estado. Es una misión del Estado. Tú le diste plata en un proyecto para que hiciera una represa para uso de ganadero, para uso agrícola y para regar, y tú no lo hiciste, y tú no lo usaste para eso. Entonces ahí tienes que le caiga todo el peso del Estado. Pará, estás hablando de otra cosa. Sí, la inversión no se hizo. La inversión, se obtuvo el dinero para invertir. Se hizo la represa y después no se utilizó. Casos puntuales. Y preguntarle al productor. Preguntarle al productor. Pues son casos puntuales. Siempre se salen esos temas. Yo me gustaría cuantificar eso. No es la generalidad de los productores. ¿Qué pasa con el riego cuando tenés una represa? Tú no podés en plena seca salir a sembrar. No es inmediato. Hoy empezó a llover. De acá 45 días recién vamos a ver los resultados de la lluvia. Vamos a tener 45 días que vamos a seguir sufriendo el déficit alimentario de los ganados, no el déficit de tomar agua. Pero sí, y no se llenaron todavía los tajamares, ni se llenaron las cuencas de los arroyos, como bien dice Gustavo, ni nada. O sea, eso estamos lejísimos de eso. Pero 45 días recién para normalizar la parte forrajera, alimenticia de los ganados se van a seguir muriendo por falta de estado. Y donde empiece un invierno
anticipado, Dios no permita, con una helada pronta, va a ser catastrófico el próximo invierno. Esta historia todavía no terminó. Lo que a mí me encantó este programa, porque se hable el tema riego y se ponga arriba de la mesa y se discuta, y Gustavo tiene muchas cosas, tiene razón en toda la parte ambiental, que hay que cuidarla, pero hoy en día es impensable hacer represas a mansalva y cortar los cursos de agua y romper el ecosistema. No estoy pensando en nada de eso. Lo pero que sí ocurrió, es un camino, sin duda, y eso hay que corregirlo, y hay que cambiarlo, y en eso para eso estamos los técnicos, para eso está la cátedra, para eso está la investigación, para eso estamos. No es suficiente, y termino con esto, no es suficiente porque los académicos, los técnicos, yo soy académico, soy investigador, también tenemos una visión parcial, y la tenemos con honestidad intelectual, ¿no? Después saquemos de lado la deshonestidad científica, que también la hay en Uruguay, te puedo nombrar casos de plagio, de cantidad de cosas de colegas míos. Saquemos eso de lado. Con honestidad científica no dejamos de tener una visión parcial desde nuestra propia disciplina, desde nuestro propio enfoque, que omite, que hace un recorte de la realidad, porque miramos únicamente, y como académicos solamente podemos concluir sobre lo que estamos evaluando, sobre las hipótesis previas que nos planteamos a investigar. Y la de los técnicos de campo, que están trabajando con la experiencia. Y yo lo dije al principio, y no quiero dejar de decirlo, tenemos alternativas de pensamiento académico de lo que se denomina la ciencia postnormal. La ciencia postnormal involucra a la academia, involucra el manejo de la incertidumbre, involucra a los usuarios, a las personas, todos trabajando. Es una metodología, es una forma, es una aproximación de lo que se denomina la ciencia postnormal, que tenemos la suerte que un argentino que vive en el exterior, pero que es un argentino, es el padre de eso, que nos permite hacer aproximaciones metodológicas, científicas, serias, para abordar un tema multidimensional que no es, no puede ser, no debe ser la visión de cuántos kilos de tal cosa saco. Carlos Amonte, Gustavo Gariboto, ingenieros agrónomos, responsables de la columna Conexión Interior acá en Perspectiva. Gracias a los dos por este primer empujón, ¿no? Vemos cómo seguimos. Creo que tocamos puntos sensibles, interesantes, importantes para este debate a propósito de cómo manejar el agua a futuro en la producción agropecuaria de nuestro país. Pero tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta la próxima sequía hay que seguir con el tema. La semana que viene. Bueno, nos reencontramos, vamos buscando otros enfoques, vamos incorporando otras voces, ¿de acuerdo? Ahora seguimos, pero en busca de las noticias y después la tertulia del jueves.